Vamos a pasar a la siguiente charla. Nos la va a dar el laboratorio Boehringer Ingelheim. Se titula Nuevas estrategias para el control de la diarrea en primeras edades y nos la dará don Víctor Rodríguez. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, quería daros la bienvenida a León, a mi tierra, a mi ciudad, y os deseo un buen congreso, una buena estancia aquí a todos. Paso directamente a contaros la nueva aportación de Boehringer en el control de las diarreas en primeras edades. Lo primero que quiero contaros es a qué llamamos primeras edades. Primeras edades nos referimos a lechones neonatos, primera semana de vida, lechones en lactación y también hablamos de lechones recién destetados, las primeras etapas después del destete. Como sabéis, Boehringer somos un laboratorio que cuando hablamos de control de enfermedades le damos un enfoque siempre epidemiológico. No se trata de hablar del individuo que sufre el problema, sino del sistema que está generando ese problema que sufre, en este caso, los lechones. Y en concreto, pues, nos gusta darle siempre un enfoque en cadena, ¿no? Porque al final, procesos que vemos en una determinada fase de la cadena de producción se deben a sucesos, a eventos epidemiológicos que han ocurrido en etapas anteriores. Y os decía que vamos a hablar tanto de diarreas en lechones neonatos, lactantes y destetados. Quizá en los destetados hasta ahora no hemos puesto mucho foco porque se han estado utilizando antibióticos, fundamentalmente colistina, pero hoy en día la presión de las autoridades y la opinión pública para reducir el uso de antibióticos nos fuerza a aprender a producir cada vez con menos uso y menos abuso de los citados antibióticos. Por eso nosotros estamos preocupados también en proteger al lechón hasta esta etapa de su vida. Toda enfermedad, las enfermedades digestivas en concreto, es resultado de un proceso en el que hay una serie de factores predisponentes que pueden depender de la madre, su genética, su ciclo, factores predisponentes también del ambiente, humedad de la sala, limpieza de la sala, etcétera. Tiene que estar presente los agentes infecciosos, por supuesto. También habrá factores dependientes del manejo, cómo se hacen las adopciones, cómo se hace el encalostramiento, etcétera. Factores dependientes de la alimentación, el agua, y también hay factores que desconocemos, pero que nos están afectando. En este sentido, de la misma manera que la enfermedad ocurre tras un proceso, el control de la enfermedad también tiene que llevar ese mismo proceso. Por eso nosotros incidimos fundamentalmente en la epidemiología de las enfermedades. Fijaros, para que la severidad de las enfermedades digestivas en concreto dependerá de la dosis infectiva, de la virulencia y de la resistencia del animal. Nosotros podemos influir sobre la dosis y también podremos afectar o influir sobre la resistencia del animal. En concreto, sobre la resistencia del animal, en estas primeras edades tiene que venir vía inmunidad pasiva, porque los lechones en el útero de la madre todavía su intestino es virgen, no tiene contacto con los patógenos, no tiene contacto con Clostridium, con coli, entonces no puede desarrollar inmunidad todavía. Y una vez que nace y que tiene contacto con el suelo, tiene contacto con estos gérmenes, pero ya tiene que tener protección. Entonces, la protección siempre se la tiene que transferir su madre. Y la protección de los lechones viene por dos vías. Viene vía calostro, la madre con el calostro le va a dar IgGs que le concederán una inmunidad sistémica, pero también le va a dar células. Las células van a ayudar en la inmunomodulación. No podemos olvidarnos que también la leche tiene inmunidad, la inmunidad lactogénica, que son las IgAs e IgMs que producen inmunidad a nivel local, a nivel intestinal. Pero esta inmunidad lactogénica se pierde al destetar. Una vez que destetamos al lechón, se pierde. En función de la edad, el animal va perdiendo o desarrollando receptores para las fimbrias de los colis y entonces en función de la edad habrá unos serotipos que le afecten y otros que no. Por ejemplo, el F5, F6 y F41, el lechón pierde los receptores a partir de la semana 10 días de vida, con lo cual solo producirán diarrea a los neonatos. Sin embargo, el F4AC, F18AC, los receptores se mantienen a lo largo de las primeras semanas de vida, se mantienen también después del destete,
Por lo tanto, la diarrea puede aparecer en cualquiera de estas etapas. Y hay otros receptores, como el del F18AB, responsable de la enfermedad de los edemas, que aparecen ya post-destete, por lo que la enfermedad de los edemas no la vamos a ver en animales antes de esta edad. Fijaros la prevalencia de los distintos serotipos. Os muestro aquí dos estudios, el de Ana Carvajal. Como vemos que el más prevalente en el estudio que hizo Ana, tanto en neonatos como en lactantes como destetados, es el F18. Y en otro estudio presentado este año en la IPOS de Dublín, Sánchez demostró que también el más prevalente es el F18, con un 34% de presencia en diarrea de lechones ya destetados. Por lo tanto, una vacuna, para ser eficaz, tiene que tener todos los serotipos que están prevalentes en una región o en un país concreto, como en nuestro caso. Y por eso, Entericolis contiene pues, el F5, F4AC, F6, F18AB, F18AC y F41. Todos los serotipos prevalentes en España. Aparte, tiene también beta-toxoide de Clostridium perfringens tipo C. No solo es importante la composición antigénica, también es importante el adyuvante. Como hemos dicho, la inmunidad del lechón en estas edades es pasiva y es inmunidad humoral. ¿Cómo podemos aumentar la inmunidad humoral? Pues con un adyuvante oleoso, y en este caso el adyuvante es un aceite mineral ligero. Las indicaciones, bueno, pues para inmunidad pasiva, esto es lo que pone la ficha técnica, y reducción de signos clínicos y mortalidad en lechones. El punto importante, que a lo mejor hasta ahora no se ha prestado tanta atención, es la duración de inmunidad. Hemos conseguido alargar la inmunidad y en el caso de los serotipos F5, F6, F41 y F18AC, la inmunidad se establece en 21 días y para el F18AB, responsable de la enfermedad de los demás, en 28 días. Pero en ambos casos, las pruebas de desafío, como vamos a ver a continuación, se hicieron en animales ya destetados. Es importante tener en cuenta que la producción de calostro empieza a ser importante a partir del día 100 de gestación. Por lo tanto, en ese momento ya tiene que haberse producido el pico de anticuerpos en la madre. Por eso recomendamos vacunar 7 semanas antes del parto y 4 semanas antes del parto la primovacunación y las sucesivas 4 semanas antes del parto. No recomendamos en ningún caso acercarnos más al parto para poder tener el pico de anticuerpos justo cuando se está empezando a producir de manera importante el calostro. Como os decía, la duración de inmunidad, pues frente a F4 y F18AC, los lechones se destetaron a 17 días y se desafiaron a 21 días, obteniéndose, tanto con el desafío con un serotipo como con otro, pues reducción en la mortalidad y morbilidad y también reducción en los índices de lesión en caso de ambos desafíos. Frente a F18AB, responsable de la enfermedad de los edemas, el desafío fue posterior, se destetaron a 21 días y el desafío se hizo a los 28, observándose también reducción en mortalidad, morbilidad y en índice de enfermedad, y consiguiendo una mayor ganancia media diaria de peso de los lechones. Frente a Clostridium la situación es un poco diferente porque el Clostridium es el que más rápido puede afectar. De hecho, muchas veces vemos diarrea en lechones que no han sido procesados todavía, ya tienen diarrea. Entonces, en este caso, el desafío se hizo más temprano, se hizo a las 4 horas después de encalostrarse y los resultados son los mismos. Reducción de mortalidad, morbilidad y los índices de enfermedad. Obviamente, antes de poner la vacuna en el mercado, hemos hecho pruebas de campo y tenemos algunas más en marcha ahora. Y os voy a resumir esta que se realizó en 3 granjas diferentes. En cada granja se vacunaron 20 primerizas y se dejaron sin vacunar otras 20. Y en total están involucrados más de 600 lechones, hijos de primerizas vacunadas y otros más de 600 lechones, hijos de primerizas no vacunadas. En todas las granjas hubo reducción tanto de la mortalidad como de la morbilidad, reducción que es estadísticamente significativa cuando juntamos las 3 granjas. En todas las granjas hubo reducción de los índices de enfermedad y en todas las granjas hubo mejora de peso al nacimiento, que en la media fue 429 gramos, con la repercusión que tiene esto sobre el crecimiento posterior del lechón.
Y fijaros cómo en esta granja, en la tercera, que es la que menos diferencia de peso hay, pero fijaros cómo la diferencia de peso ocurre al final de la lactación. Es decir, que con este adyuvante que estamos incorporando demostramos protección hasta el final y también se demuestra que a esa edad hay desafío de los colis. El porcentaje de lechones débiles al destete también se ve reducido de manera significativa en las 3 granjas y en el resumen de las 3 granjas. En definitiva, pues ahí tenéis la imagen de un lechón hijo de madre vacunada y un lechón hijo de madre no vacunada. Y bueno, ya para finalizar, como conclusión, Entericolis contiene los serotipos más prevalentes en España, confiere inmunidad de 21 días para F4 y F18AC y 28 días para F18AB, pero recalcando que son animales ya destetados cuando se desafían. Hay reducción de mortalidad, de signos clínicos y en concreto de la severidad de la enfermedad y mejora el peso de los lechones hijos de cerdas vacunadas. Con esto ya termino, simplemente agradeceros vuestra atención. ¿Alguna pregunta? Este incremento de duración de la inmunidad, ¿la conferís a que incrementáis la inmunidad a nivel de calostro? Porque a nivel de IgAs parece complicado que con una vacuna... Exacto, sí, porque las IgAs en el momento que destetas desaparecen. No, pero inclusive, quiero decirte que con una vacuna sistémica seas capaz de dar una inmunidad de tipo mucosal, parece complicado. Entiendo que la inmunidad calostral es la que te da la duración de la inmunidad. Sí, la duración de la inmunidad viene por las IgGs. De hecho, ponemos un adyuvante oleoso para aumentar la producción de IgGs y que nos lleguen hasta el final del destete, porque además no podemos olvidarnos eso, que las IgAs y las IgMs en el momento que destetas al animal desaparecen, con lo cual lo que nos interesa es la inmunidad sistémica que va frente a las toxinas que producen los colis y esa inmunidad, lo que tenemos que hacer es alargar esa inmunidad hasta el periodo del postdestete. Por lo tanto, sí, a tu pregunta, lo que da duración de la inmunidad, lo que alarga la inmunidad, es ese pico de producción de IgGs que van vía calostro a los lechones. Por lo tanto, es absolutamente necesario que los lechones se encalostren correctamente. Ya. ¿Pero ese pico de inmunidad nos proporcionaría una mayor protección la primera semana de vida o no? Sí, porque los lechones ya están encalostrados. Sí. Pues muchas gracias.